Lucía Echeverri, ella es vocera en materia de vivienda del candidato Daniel Martínez. Además, en un eventual gobierno del Frente Amplio, estaría al frente de ese ministerio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Perdón. Sí. Que es Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Es decir, todo este tema de meteorología También. la va a tener como ministra. Vio Sí, que el el instituto partido- también está relacionado. El programa de la coalición propone separar al ministerio, a Medio Ambiente en un ministerio en particular. ¿Qué Sí. opina al respecto, ya que estamos sobre... Bueno, ahí lo hemos planteado, ¿no? A lo largo de este tiempo, y Daniel Martínez sobre todo lo ha subrayado. Nosotros entendemos que no es necesario crear otra institucionalidad, que además, por lo que está planteado, ¿no? Por lo menos lo que se ha dicho públicamente, es tomar la Dinama y darle el rango de ministerio sin ninguna otras competencias o fortalecimiento de recursos, tanto presupuestales como técnicos, por lo cual no entendemos mucho el sentido de eso. Sí. Creemos que hay que priorizar los temas medioambientales y la política medioambiental. Y eso significa generar, además de otras iniciativas legales, también, sobre todo, pensarlo desde el lugar de la transición sustentable, que Pero es no mucho no más lo que el mismo ambiente. la Dinama que crear un ministerio del medio No, por ambiente. supuesto, pero tampoco solamente es crear una institucionalidad por denominación sin darle las competencias, mayores recursos o una reestructura que efectivamente la Pero no la sería coloque. ese el objetivo en caso de crearse No, un no ministerio. es como está planteado, ¿verdad? No es como está planteado. Por lo menos no en los documentos de la oposición. Y bueno, no hemos tenido la oportunidad tampoco de intercambiar o de debatir con quienes son representantes o voceros en esos temas por parte de la oposición. Pero insisto, sí es importante los temas medioambientales, pero desde el punto de vista también de mirarlo desde la transición sustentable, de lo que significa la preservación de los recursos naturales y sobre todo de generar niveles de desarrollo, políticas de desarrollo que vayan de la mano justamente con la preservación del medio ambiente. Podríamos ¿no? hablar mucho tiempo de esto, no es para polemizar, pero también es verdad que un rango ministerial, entre otras cosas, da otras atribuciones, ¿no? Hay un ministro que eventualmente puede ser sometido al Parlamento, que puede ser interpelado, que se le puede... Sí. Un secretario de Medio Ambiente, la van a interpelar a usted. Sí. En tal caso, Que no, integra un no gabinete al ministro. que Claro, pero el gabinete representa los intereses concretos de lo medioambiental también. eventualmente puede ser convocado, se puede formar... Pero el tema del rango ministerial, el control parlamentario, las interpelaciones, y en este periodo de gobierno además con ningún partido con mayorías propias, va a ser un asunto importante. Por eso me parece que Por eso, pero no es por menor. eso lo que está planteando el Frente Amplio para este cuarto gobierno es elevar sí el rango de lo que es hoy la Dirección Nacional de Medio Ambiente, pero en el marco de medio ambiente y transición sustentable, ¿verdad? Que eso es fundamentalmente Bien. lo que pone el tema ambiental en la prioridad, digamos, de las políticas. Bueno, hablando de prioridades, ¿por qué cree que para el gobierno del Frente Amplio el tema de la vivienda está marcado en su programa como un tema prioritario, siendo, digamos, no tan visible si uno va, digamos, a la sensibilidad de los uruguayos donde priorizan seguridad, empleo, educación? Sin embargo, enfatiza el Frente Amplio en este punto. Sin duda. Lo que pasa es que la vivienda es una de las necesidades sentidas y objetivas de la población por excelencia, ¿verdad? Entonces, también la vivienda está pensada desde el lugar de la seguridad, de la protección, del abrigo, de las oportunidades de desarrollo, del conjunto que integre ese hogar. Y para nosotros, además, también la vivienda es un dinamizador importante de la economía, es además un generador de ciudad y pensado además en el marco del programa que estamos difundiendo y poniendo a consideración de la población, implica obviamente también la generación de desarrollo, ¿verdad? Y de otras oportunidades de crecimiento para la población. Por eso es un centro para nosotros, ¿no? Es una preocupación que se ha hecho mucho, pero que entendemos que todavía falta. Pero una preocupación en qué sentido, a ver si nos puede, porque las palabras desarrollo y demás, Sí. a veces cuesta bajarlas a tierra, ¿no? Totalmente. Decía algo muy importante, la vivienda asociada al tema de la seguridad. A ver si Exacto. lo puede profundizar en ¿Cómo cosas no? concretas. Sí. Nosotros estamos planteándonos, tenemos una situación en el país donde hay algunas zonas que tienen indicadores complejos, ¿verdad? Para ponerte un ejemplo concreto. Y en ese marco nosotros decimos, vamos a intervenir en 25 zonas de todo el país. Es verdad, hay muchas de ellas concentradas en el área metropolitana, donde la intervención tiene que ser integral. Y ese es un diferencial. Hoy las políticas de vivienda y hábitat no se están pensando sectorialmente, se están pensando desde el punto de partida con las políticas de desarrollo humano, con las políticas económicas, de desarrollo, de generación de trabajo y de seguridad. ¿Qué implica esto? Generar una intervención que mejore las condiciones de precariedad habitacional que existen en estas zonas, que genere además condiciones de trabajo, de capacitación laboral, y eso implica asociarse con esta recapacitación de
108.000 trabajadores por año que está planteando Daniel. Esto implica además políticas de desarrollo humano, sobre todo situaciones de violencia de género, violencia doméstica, que tengan intervenciones específicas y afirmativas en esa área, que se generen espacios de calidad en esa zona. Tenemos muchos ejemplos de eso, la Plaza Casaballe, la Plaza 1, lo que se ha hecho en Artigas vinculado, ¿no?, a plazas de convivencia. Esa es una lógica de intervención desde la seguridad que también es convivencia, ¿verdad? Sin desconocer que, obviamente, como cualquier partido que esté en el gobierno 15 años, en algunos aspectos se ha avanzado y obras se han hecho, yo quiero plantearle algunas cuestiones que incluso le hablé con gente dentro del Frente Amplio que reconocen en el tema vivienda parte del descontento de mucha gente que votó al Frente Amplio pensando en otras. Porque si uno se pone a ver por franjas económicas, las personas que viven en asentamientos aumentaron. No aumentaron los asentamientos, pero aumentaron las personas que viven en asentamientos. Para los trabajadores clase media o media baja, no se logró encontrar la vía, más allá de lo que ha hecho la Agencia Nacional de Vivienda, no se logró encontrar la vía para que un joven de 25 o 26 años que tiene trabajo, que puede pagar un alquiler de 15.000 pesos, pueda acceder a su vivienda propia y dejar de alquilar y de pagar. Puede pagar 15.000 pesos de alquiler durante 5 años, pero no tiene en el mercado financiero la manera de acceder a una vivienda propia. Y a su vez también hay un debe muy grande del Frente Amplio, que es en algo que todas las campañas electorales escuchamos lo mismo, es hay vivienda que no está siendo utilizada, Exacto. Tenemos barrio de Montevideo con viviendas abandonadas, y la verdad, hace 15 años que se está en el gobierno, y ese asunto no se ha podido solucionar, Exacto. y la gente sigue yéndose de los núcleos urbanos para instalarse en la periferia, y eso no se va a encontrar. ¿Por qué ahora sí tenemos que creer que se va a solucionar eso? bien. Esos 3 aspectos que son claves en la política de vivienda. Perfecto, comparto eso. Lo primero que hay que señalar es que efectivamente se ha hecho y se ha hecho mucho. El tema es una cuestión de escala. Fíjate vos que en estos 15 años, construidas, adjudicadas, es decir, que ya hay personas, jóvenes, adultos mayores, familias con niños, ¿verdad? Hay 50.000 viviendas. 50.000. 50.200 para ser exacto. 40.000 ya terminadas y adjudicadas y 10.200 que están en distintas fases de ejecución física de la obra, ¿verdad? Pero que están ya adjudicadas. Entonces, eso es muchísimo. Tenés además programas que han atendido así, específicamente situaciones muy críticas, como son la gente que vive en zonas inundables, ¿verdad?, o contaminadas, y en este tema de la variabilidad climática, como lo mencionaban hoy, es muy importante, y son más de 7.500. MEVIR ha trabajado en el medio rural, generando el acceso, no solo a la vivienda, sino a servicios desde el punto de vista culturales, educativos, de esparcimiento para trabajadoras y trabajadores rurales, en más de 11.300 viviendas. Entonces, pero el tema es una cuestión de escala. Hay que llegar a estos sectores. Tú me decís, los jóvenes es real, o no tan jóvenes que tienen un ingreso de 15, 20.000, 25.000 pesos para alquilar, ¿verdad? Necesitan o comprometer parte de su sustento o pagar el alquiler. ¿Qué decimos nosotros? En el marco de la política de alquileres que se ha diseñado desde el 2008 a la fecha, que hay hoy casi 7.000 contratos garantizados en todo el país por el fondo de garantía que tiene la política pública, hoy lo que vamos a ir a el subsidio parcial. Estas situaciones implican que esa persona, esa familia que tiene ese ingreso, va a poder destinar la cuota aparte que no afecte su sustento en la franja que corresponda, y el resto del costo del alquiler lo va a poner el Estado, en una cuestión de asignación transparente, porque es a esa familia en esa situación, y cada 2 años se va a monitorear. Que uno logre ese subsidio, en definitiva? Lo que está establecido que el porcentaje de afectación del ingreso no puede superar el 20%, ¿verdad? Y sobre la base de eso se aportará la cuota parte que corresponda al alquiler. Y eso es subsidio parcial. Porque una cosa que se diseñó en el 2005, cuando se reformula la política de vivienda, es la creación del subsidio a la cuota. El subsidio a la cuota es un instrumento sumamente innovador. Ahora, Echeverría, ¿verdad? yo no hablaba específicamente del subsidio, yo hablaba de algo que No, en otras por partes del mundo, no, eso la es un verdad, ejemplo. en otras partes del mundo ni se discute. Si vos tenés la capacidad económica durante 6 años para alquilar, no te atrasaste un mes, ¿por qué me tenés que pedir un 20% de lo que vale una vivienda para poder comprar? ¿Por qué no existe, por ejemplo, en una institución como el Banco Hipotecario, que además se queda con el bien, ¿no? El bien está hipotecado hasta que vos lo termines de pagar. ¿Por qué no se da desde el Estado, desde el partido de gobierno en este caso, la posibilidad que si alguien demuestra que durante 6 años estuvo alquilando, pagando 20.000 pesos por mes, no se atrasó nunca, pueda acceder a su vivienda propia, deje de alquilar y se compre la vivienda? Por supuesto, pero eso es parte de lo que sucede hoy. Pero eso no es el subsidio. Yo digo, no, la el subsidio posibilidad- es un ejemplo porque también la política pública
Y el Frente Amplio tiene que atender a todos los sectores socioeconómicos. No es a uno, es a todos, con herramientas que sean acorde a la situación de esa familia. No es que hay que una medida general o un programa general para todas las situaciones, porque eso es desconocer la realidad, eso es falsearla. Lo que se ha generado hasta ahora es diversidad de instrumentos. El Ministerio tiene hoy, producto de estos 15 años, casi 14 programas distintos para comprar, para alquilar, para refaccionar, para construir. ¿Y eso es qué es? Es tomar la realidad, que no es la misma la realidad de 33, de Tacuarembó, de Artigas, de Colón, que es la realidad de Montevideo, de Canelones, por mencionar, ¿verdad?, el fuerte del área metropolitana. Y sobre esa base, estos instrumentos tienen que tener la capacidad de leer esa realidad. Entonces, cuando tú me planteas eso, yo lo que te tengo que decir es, en el banco hipotecario, lo que tiene que suceder como banco público, además, que tiene un único producto. El banco hipotecario no tiene emisión de tarjetas de crédito ni préstamos para automóviles, es decir, su único producto es eso. Lo que tiene que hacer hoy es generar un seguro, que es lo que estamos haciendo, de modo tal de que se pueda mejorar la condición del préstamo, el monto del préstamo, mejorando la relación cuota-ingreso. Y eso va a permitir que sectores de población de ingresos medios y medios bajos puedan acceder a adquirir vivienda. Pero eso además implica otra batería de programas que implican la producción pública de vivienda con otra escala, de modo de llegar a la instrumentación del alquiler con opción a compra, que es esto que tú planteás. Si yo pago durante 6 años mi cuota de alquiler, voy a tener la opción, en el rango de que no afecte otros gastos de sobrevivencia de la familia, que yo pueda acceder a los 5 o 6 años a la adquisición definitiva de esa vivienda. ¿Y eso por qué? Porque necesita recursos. Lo que no nos podemos olvidar es que la vivienda es un bien muy caro en Uruguay. Y no lo define la política pública, es un bien caro, necesita la tierra, el proyecto, los materiales y el plazo de obra, ¿verdad? Y ese marco, hasta el año 2004, el Fondo Nacional de Vivienda, que es el que financia la totalidad de las políticas y programas que se desarrollen, tenía casi 90 millones de dólares, casi, no llegaba. En el año 2018... el ejercicio presupuestal del Ministerio de Vivienda cerró con 316 millones de dólares. Es decir, triplicó la capacidad de financiamiento en estos 15 años. De lo contrario, es muy difícil cubrir o contemplar la totalidad de necesidades que tiene la población, que no siempre es de vivienda nueva. Que no siempre es de vivienda. Hay quien tiene la vivienda pero no la ha podido mantener, tiene condiciones para ampliar y resuelve una situación, ¿verdad?, de hacinamiento, o la posibilidad de dar cobertura por un tiempo al hijo o a la hija más joven que se viene independizando. Y eso también se va a atender con préstamos, con subsidio, con asistencia técnica y flexibles para que puedan recuperar valor las viviendas. Eso es tener en claro la heterogeneidad. Pero tengamos en cuenta eso, necesidades presupuestales. Por eso nosotros decimos hay que fortalecer presupuestalmente. De lo contrario, la escala es esa, ¿verdad? Echeverri, con respecto al tema presupuestal también, a mí me pasa que un poco repasando, ¿no? Siempre estamos hablando de planes distintos, pero de una multiplicidad de planes. El 7 zonas que, bueno, se dejó de articular, ahora el 25 zonas, el plan juntos, el plan esto, el plan lo otro. ¿No faltaría articular quizás diferente? Porque uno, en ese sentido, como que ¿no? exige como cierta autocrítica. No, por supuesto, y es parte de lo que hemos planteado, ¿no? Se pudo atender con distintas herramientas situaciones diferentes, pero hoy es necesario, con otra celeridad, intervenir en estos territorios. Pero no en estos territorios las 25 zonas, ¿no? Eso te lo ponía como un ejemplo. Acá la lógica es... la propuesta de Martínez, ¿no? Por supuesto. Eso vinculado al tema de seguridad, donde marca claramente que es la seguridad mirada desde el punto de vista de la integralidad de la vida. La vida nuestra, la de la gente que nos está mirando, no se organiza por los sectores en que el Estado está establecido. Es un todo, y en ese todo tenemos que responder. Por eso hoy el giro que tienen las políticas es que se piensan desde el punto de partida en forma integrada con las otras. No podemos pensar en la vivienda si no pensamos también en la generación de trabajo y en garantizar el acceso al sistema educativo. Ese es el punto inicial. Y eso implica fortalecer la lógica de transversalidad de la intervención, que es esto que tú mencionás, ¿verdad? Se ha hecho... empezar a mejorar en ese sentido. Es claro, porque tú no lo haces en función de la demanda ya de una intervención, sino que lo diseñás desde el punto de partida en conjunto con el resto de las políticas. La última en 30 segundos, porque hay un colectivo muy grande de gente que afectada por esto, y la verdad, cuando uno conversa con ellos, dicen, hemos planteado una y mil veces el tema del gobierno y no nos han dado corte. El tema de las deudas en UR del banco hipotecario, son casi 25.000 familias que dicen, hay muchas que le están rematando la vivienda. ¿Se va a atender a ese núcleo de ciudadanos? ¿Se va a encontrar una salida a ese tema? Sí, dos cosas que me parecen muy importantes subrayar. Cuando se hace la reestructura, el banco hipotecario estaba cerrado, ¿verdad?
En el 2001 dejó de prestar y en el 2004 el banco hipotecario estaba en quiebra. Eso se reformuló, se reestructuró el banco, eso permitió que el banco fuera saneado y que el banco hoy tenga 16.000 créditos otorgados, más del 60% del mercado de créditos hipotecarios pertenece al banco hipotecario y tiene una tasa de morosidad del 2%, cuando en el 2004 estaba superando el 60%. Eso se reestructura y se constituye la Agencia Nacional de Vivienda. La Agencia Nacional de Vivienda es, además de un servicio descentralizado que está atendiendo situaciones que vienen del banco hipotecario, 51.000 créditos, 51.000 hogares que fueron atendidos por la Agencia Nacional de Vivienda y que el 44% ya canceló su deuda. Parte de una política aplicada que tuvo en cuenta dónde estaban ubicados estos complejos, que generalmente eran en zonas con precariedad de servicio, donde había algunas patologías constructivas importantes, no había comisiones administradoras o organización. Todo eso fue considerado para generar una política y una respuesta que permitiera que casi el 50% de estos 51.000 hogares pudieran resolverlo con certeza legal, que es muy importante. Y quedan 9.000 deudores en el banco hipotecario de más de 14.000 que hay que, obviamente, estudiar. Y lo han planteado. Ahí hay una diversidad de situaciones. Gente que efectivamente le fueron aplicados los colgamentos, gente que refinanció 3 y 4 veces, ¿verdad?, la deuda, que tenía una situación que no podía solventar la cuota. Y ahí hay caso a caso. Y hasta ahora es lo que viene haciendo el banco hipotecario producto de los acuerdos. Situaciones de una a una, porque lo que no se quiere es generar que la gente pierda su vivienda. Al contrario, la política es de garantizar condiciones para la permanencia. Tuvimos reunión hace más de un mes con representantes de deudores del banco hipotecario, presentaron una iniciativa legal y el compromiso fue, sin duda, a partir de la instalación del nuevo Parlamento, porque es una iniciativa legal, el compromiso del Frente Amplio de estudiarlo, porque hasta ahora ha dado soluciones a muchísimos hogares y en esa línea, en condiciones diferentes, se va a atender. Muy bien. Bueno, quedaron algunos temas pendientes, serán en otra oportunidad, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Lucía Echeverri, vocera y, bueno, potencial designada ministra de Vivienda en caso de que el gobierno del Frente Amplio alcance la victoria de la próxima elección.